Hola, ¿qué tal amigos? Les habla de nuevo el pastor Juan González de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, dándoles la bienvenida a un video más de este su canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y les traigo ahora un nuevo tema de la serie que hemos grabado sobre la mala interpretación que se ha hecho sobre el tema de la ley y sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. Y el día de hoy este tema que le he titulado a manera de pregunta: ¿por qué se malinterpreta el tema de las obras de la ley en las cartas de Pablo? Esperando que sea desde luego un tema que resulte interesante para todos ustedes. Desde luego les invito a darle like si les gusta este video, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse a este canal donde cada semana subimos contenido valioso para entender mucho mejor las escrituras desde el contexto hebreo de la fe. Así es de que el día de hoy quiero también poner aquí en pantalla el tema anterior de esta serie. Si no lo has visto, te invitamos a que lo veas. El tema pasado fue: ¿por qué muchos cristianos rechazan la Torá? Y desde luego esperando que estos temas sean de interés para todos ustedes. Y desde luego hemos venido comentando cómo este tema de la ley ha sido mal interpretado por el cristianismo y sobre todo vemos continuamente pues cómo se aborda de manera negativa. Y en esta ocasión, en esta pantalla, vemos el por qué dentro de un amplio sector del cristianismo se tiene una perspectiva negativa, incluso esclavizante y opresiva acerca de la ley, sabiendo que la ley, como se traduce en el Nuevo Testamento, se refiere a la Torá, a las instrucciones de Dios. Y en esta ocasión veremos la principal razón por la que el tema de las obras de la ley en las cartas de Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas y Romanos, es mal entendida por un amplio sector del cristianismo. Así es que prepárense para escuchar esta breve charla en la cual estaré compartiendo este tema por demás interesante. Quiero rápidamente pasar a presentar algunas de las publicaciones que veo con frecuencia, incluso en redes sociales, en páginas de Facebook, en donde un amplio sector del cristianismo se expresa de manera negativa acerca del tema de la ley y sobre todo por ignorar el contenido o el significado de este término en las escrituras. Si vemos del lado izquierdo esta publicación basada en 1 Corintios 9, que dice que los cristianos ya no estamos bajo la ley del Sinaí, que incluye los 10 mandamientos. Y vemos ahí cómo ponen las tablas de la ley como una carga opresora. Y vean cómo al declarar que ya los cristianos no estamos bajo la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, que incluye los 10 mandamientos, es literalmente negarnos a obedecer los mandatos, el decálogo, que es la base de la ley moral de la sociedad. Pero dice, sin embargo, estamos bajo la ley de Cristo. Esto parece obviamente una total incongruencia. ¿Cómo se puede estar bajo la ley de Cristo si renunciamos o rechazamos a los 10 mandamientos? Y del lado derecho, sin embargo, veo cómo también hay algunas publicaciones que enfatizan el valor de la obediencia a la ley. Y aquí vemos esta imagen donde dice la persona que es detenida por un oficial de tránsito que le está por hacer una infracción y le dice: pero oficial, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley, por tanto soy libre. Y el oficial de tránsito le contesta: caballero, obedecer la ley es precisamente lo que lo hace libre, porque si usted hubiera obedecido la ley, yo no estaría aquí poniéndole multas. ¿Quiere ser libre de multas? Obedezca la ley. Y desde luego, pues esto es un claro ejemplo de cómo la mala interpretación de la ley nos hace querer vivir a nuestra manera cometiendo infracciones, lo cual significa, según la Biblia, estar pecando. El Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, ¿por qué se andará en libertad sin cumplir los mandamientos? Es obvio, pues uno de esos pensamientos que el cristianismo no logra comprender. Y bueno, vemos también esta otra imagen refiriéndonos ya propiamente al tema de las obras de la ley, y dice del lado izquierdo: las obras de la ley son maldición. Sin embargo, cuando se preguntan cuáles son las obras de la ley a las cuales se refiere Pablo en la carta a los Gálatas, de lo cual hablaremos en este tema,
Aquí se pone, dice, atención, las obras de la ley son los 10 mandamientos. Obviamente es una interpretación equívoca, errada, porque los 10 mandamientos, repito, es parte de la ley moral que Dios estableció para la sociedad entera. Y obviamente, bueno, del lado derecho dice, es imposible separar la obediencia y la fe. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, basado en primera de Juan 2:4. De tal manera que por aquí viene una imagen que dice los judíos aceptaron los mandamientos, pero rechazaron al Mesías, a Cristo, mientras que la mayoría de cristianos aceptan a Cristo, pero rechazan los mandamientos. ¡Qué ironía! Finalmente dice el cristiano verdadero ama a Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Es que quise poner solamente estos ejemplos de publicaciones que vemos por todas partes en redes sociales, algunos manifestándose en contra del cumplimiento de la ley por su mala interpretación y otros que ya reconocen que la ley de Dios fue dada con un propósito. Y aquí quiero empezar dando algunas recomendaciones. Cuando leas en las cartas de Gálatas o Romanos y te encuentres con las expresiones de Pablo, obras de la ley y bajo la ley, debes entender que estas expresiones provienen desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo, no desde la perspectiva, desde luego, del judaísmo posterior o del judaísmo actual, que desde luego ya se ha desviado de las creencias que tuvieron Yeshua y los discípulos en el llamado judaísmo del primer siglo o del segundo templo, de lo cual ya he platicado en otros temas y te invito a investigar más, porque el judaísmo del segundo templo o del primer siglo fue la fe que tuvo Yeshua y los discípulos, y desde esa perspectiva hay que entender estas expresiones del apóstol Pablo, pero tampoco no las debemos de entender como hoy suele hacerse desde la perspectiva del pensamiento griego o romanizado, que es el que sustenta muchas de las creencias cristianas que por desgracia se han desvirtuado del propósito original que tuvieron en las escrituras. Así es de que la primera recomendación, no leas Gálatas, Romanos y el pensamiento del apóstol Pablo desde una perspectiva occidental, moderna, que está basada desde luego en las creencias del cristianismo, en el pensamiento griego y romanizado y no en el pensamiento hebreo, lo cual desde luego te va a llevar a una mala interpretación. Y hay que recordar que el mismo apóstol Pedro advirtió en su tiempo de lo fácil que era malinterpretar el pensamiento a veces complejo del apóstol Pablo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro recomienda lo siguiente. En todas sus cartas, refiriéndose a Pablo, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así es de que ya el mismo apóstol Pedro había dicho desde el tiempo del primer siglo cómo algunos creyentes ya en su tiempo estaban malinterpretando las ideas y el pensamiento del apóstol Pablo, lo cual aquí Pedro dice que hay en algunos puntos son difíciles de entender y de lo cual aquellos que ignoran el pensamiento de Pablo son inconstantes y tergiversan finalmente su pensamiento para su propia perdición. Y creo que el día de hoy sigue habiendo muchos que han malinterpretado el pensamiento del apóstol Pablo, llegando a conclusiones que desde luego distan mucho de lo que Pablo quiso enseñar a los creyentes en el primer siglo. Así es que hay que tomar en cuenta esta indicación, esta advertencia que hace el apóstol Pedro. Bueno, quiero señalar que la palabra ley, que se traduce en griego en el Nuevo Testamento como la palabra nomos, se encuentra al menos 121 veces en las cartas de Pablo. Es uno de los temas más recurrentes, pero desde luego desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo. Y este tema de la ley puede referirse a varias cosas diferentes, incluyendo las instrucciones de Dios para su pueblo, los primeros 5 libros de Moisés, a los cuales les llamamos la Torá,
el Antiguo Testamento entero, o incluso se puede referir solamente a un principio o precepto general. Sin embargo, el uso primario que le da Pablo al tema de la ley se refiere principalmente a la colección entera de mandamientos que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Y quiero señalar que tengo en mi canal un video que le llamé Las 7 leyes del apóstol Pablo, para que te des al menos una idea de cómo el apóstol Pablo utiliza el término ley, al menos de 7 maneras distintas. Hay 7 leyes en las cartas del apóstol Pablo, de lo cual te recomiendo ver este video de mi canal para que lo puedas entender a plenitud. Y bueno, la pregunta sería ahora, ¿qué significa la expresión obras de la ley? Pablo dice al menos 3 veces en Gálatas 2:16 que una persona no es justificada por las obras de la ley. Una cosa es la ley de Moisés, a lo que llamamos la Torá, que forma parte de esos primeros 5 libros que están en todas las Biblias cristianas, a lo que Pablo declara como la ley santa, justa y buena en Romanos 7:12. Y otra cosa muy diferente son las obras de la ley, es decir, los mandamientos expresados en ordenanzas establecidas por los rabinos del primer siglo y específicamente de aquellos que provenían de la escuela de Shammai, quien fue un rabino muy estricto en su interpretación de la Torá y de lo cual muchos de los fariseos de su tiempo promovían y de lo cual el propio Yeshua estuvo en contra de las interpretaciones de la escuela de Shammai. Así es de que muy importante hacer esta diferencia. Una cosa es la Torá escrita, de la cual Pablo ya señalaba como santa, justa y buena, y otra cosa muy diferente son las obras de la ley. Así es de que hay que empezar por hacer esta distinción. Una cosa es la ley y otra es las obras de la ley, que como ya explicaré en este tema, se refería a las ordenanzas establecidas por los rabinos del tiempo de Yeshua, provenientes de la escuela de Shammai. Y bueno, aquí preguntaríamos cuáles eran esas obras de la ley impuestas por los rabinos judíos. Bueno, estas incluían desde preceptos de todo tipo, leyes ceremoniales de pureza y todo tipo de regulaciones, como por ejemplo el lavarse las manos antes de comer, de lo cual ya sabemos los fariseos criticaron a los discípulos de Yeshua cuando comieron sin lavarse las manos, lo cual no vas a encontrar que era una ley establecida en la Torá escrita, sino era parte de la ley oral, que era parte de la tradición de los ancianos que ellos mismos habían promulgado, pero nada tenía que ver con la ley escrita o la ley de Moisés. Lo que no se podía hacer también en el Shabbat era otro de los temas que ellos discutían, de lo cual, como vemos en el Nuevo Testamento, Yeshua estuvo en contra de muchas de sus interpretaciones de lo que según ellos se debería y no se debería hacer en el Shabbat o día de reposo. Entre otras cosas, estas reglas fariseas incluían también la prohibición de interactuar con los gentiles, por lo que según esas leyes rabínicas, un judío piadoso no podía comer en presencia de un gentil ni acercarse a ellos. Y esto lo vemos en Hechos 10:28, donde podemos ver cómo Pedro se negó al principio a entrar en casa de Cornelio, aunque pues el Espíritu Santo le reveló que debería de ir con aquellos emisarios que el centurión romano había mandado, Cornelio, para que fuera a predicarle a su casa. Y cuando él estuvo dentro, ¿verdad? Como parte de su predicación dijo, como ustedes saben, no es fácil para un judío estar en casa de un gentil, de lo cual esa ley de no convivir con los gentiles no era una ley de la Torá, sino parte de esas costumbres y tradiciones de los rabinos fariseos. De manera que había al menos 18 reglas de Shammai que los fariseos trataron de imponer a los creyentes gentiles durante el primer siglo, al menos hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Yeshua,
cuando el judaísmo y los cristianos gentiles se separaron finalmente. Así es de que hay que tener en cuenta que estas leyes fueron impuestas por rabinos y eran parte de una tradición de los ancianos, de los fariseos, pero era totalmente distinto a las leyes establecidas por Moisés. Así es de que muy importante entender esta diferencia. Estos mandamientos rabínicos expresados en ordenanzas, a lo cual Pablo se refiere cuando habla de las obras de la ley, es que también se incluyeron las 18 medidas impuestas por Shammai para la conversión de los gentiles, de las cuales hablaré en otro tema en detalle. Y estas imposiciones y ordenanzas rabínicas levantaron la pared de separación entre judíos y gentiles, haciendo prácticamente imposible el ingreso de los gentiles dentro de la comunidad judía del siglo I. Por ello, Pablo dirá más tarde que Yeshua con su muerte derribó la pared intermedia de separación y abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto se refiere en Efesios 2, 14 y 15. Y esos mandatos expresados en ordenanzas precisamente se refería a las imposiciones de las leyes rabínicas que hacían una separación entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, y sobre todo tratando de imponerles, de acuerdo a las medidas impuestas por Shammai, a los gentiles una carga mucho mayor a la cual originalmente Yeshua y los discípulos habían establecido. Así es de que con tantas prescripciones y mandamientos humanos, pusieron esta separación entre judíos y gentiles, de lo cual Yeshua vino a derribar con su muerte. Aquí lo podemos entender en esta imagen de cómo obviamente el Mesías, Cristo, vino a derribar con su muerte este muro de separación que se había hecho a través de estas leyes rabínicas, para diferenciar entre aquellos judíos que seguían las leyes rabínicas, las leyes fariseas, es que eran muy estrictos y querían imponer a los gentiles cargas adicionales que Yeshua, la escritura misma, no había establecido. De hecho, cuando Yeshua vino a morir, fue él quien rompió ese muro de separación que distinguía gentiles y judíos para formar un solo pueblo. Ahora bien, cuando Pablo afirma que él, o sea, Yeshua, anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz, de lo cual puedes encontrar este pensamiento en Colosenses 2:14, no se refiere a que Yeshua clavó en el madero la ley dada a Moisés, lo que sería la Torah escrita, sino que lo que Yeshua clavó en el madero fue la tradición rabínica de Shammai y sus takanot. Los takanot son mandamientos rabínicos de la tradición de los fariseos que fueron agregados de manera legalista a la Torah escrita, que nos hacían transgresores. Por lo tanto, a partir de Yeshua, los requisitos legalistas impuestos por los fariseos provenientes de la escuela de Shammai ya no aplican para los creyentes gentiles, aunque el cumplimiento de la Torah escrita aún sigue vigente. De manera entonces que aquí hacemos una clara distinción entre los takanot, que son los mandamientos agregados, los preceptos legalistas de la tradición de los ancianos, de los fariseos de la escuela de Shammai, que es totalmente diferente a la Torah escrita, la cual sigue vigente. De manera entonces que de lo que Yeshua vino a librarnos fue de todos esos requisitos legalistas que habían sido impuestos por una larga tradición de interpretación fariseica y que habían sido totalmente una carga impuesta para que los creyentes pudieran solamente cumplir la ley escrita. Ahora, ¿qué significa depender de las obras de la ley? Y aquí cito Gálatas 3:10, donde Pablo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esta es otra de las citas preferidas de muchos cristianos para atacar el cumplimiento de los mandamientos de Dios, pero desde luego esta cita posee su contexto y su significado correcto, de lo cual voy rápidamente a explicarlo. El tema, pues, de Pablo en Gálatas es contra el legalismo judaizante, quienes usaron las obras de la ley como el medio de salvación, incluyendo toda clase de ritos y otras imposiciones a los gentiles, siendo que la ley de Dios se había sacado de su contexto original, y esto era un ataque directo al corazón del Evangelio que se basa en la fe, en la gracia y en el solo sacrificio del Mesías. Aquí pues Pablo no está atacando la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, la ley escrita o la Torá, ni tampoco está diciendo que el creyente no deba de observar los mandamientos. Más bien Pablo está atacando el mal uso que los judíos fariseos, los judaizantes, le habían dado a la ley como medio para salvación y justificación. Desde luego nosotros no estamos a favor de que cumpliendo con la ley vamos a ser salvos. Esto es contrario a la esencia del Evangelio y al pensamiento de Pablo. Para Pablo, depender de las obras de la ley es estar bajo maldición, ya que nadie se salva por la obediencia estricta a la ley, de lo cual esta es parte de la doctrina que enseña Pablo en sus cartas. Sin embargo, los fariseos habían distorsionado la función de la ley de Dios, pensando que a través del cumplimiento estricto de las leyes y sobre todo los mandamientos agregados que ellos le habían añadido a la escritura, puesto que la ley nunca se dio para salvación o justificación propia. La función de la ley más bien era para condenar y señalar el pecado. Esto lo podemos ver en Romanos 3:20 y 7:7 y Primera de Juan 3:4, donde dice que el pecado es infracción de la ley, de manera entonces que la ley fue dada al hombre para señalarnos el pecado y darnos cuenta que estábamos bajo condenación, y desde luego también para conducirnos al Mesías, al Salvador, para ser justificados y perdonados por su sacrificio. Esto lo vemos en Gálatas 3:24. Por lo tanto, la ley, según la idea del apóstol Pablo, es algo bueno y necesario. Lo puedes ver en 1 Timoteo 1 del 8 al 11. Entonces aquí definimos claramente cómo la ley es una cosa distinta a las obras de la ley, de lo cual los fariseos quisieron utilizarlas como un medio de salvación y justificación, tergiversando desde luego el propósito original por la cual la ley había sido dada en el monte Sinaí. Ahora, legalismo no es lo mismo que obediencia. Por consiguiente, pensar que Pablo está minimizando la observancia a los mandamientos de Dios, eso sería también sacar de contexto las palabras del apóstol, ya que en la segunda parte de este mismo pasaje de Gálatas 3:10, él cita diciendo lo siguiente: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De manera entonces que lo que Pablo está contradiciendo es querer justificarnos por las obras de la ley, sobre todo queriendo justificarnos a través del cumplimiento de las estrictas normas que los fariseos querían imponer al pueblo. Él más bien está dando a entender que es necesario obedecer la ley, pero no para ser justificados, como se creía en aquel tiempo. Ahora, no es posible que Pablo mismo se contradiga. El mismo apóstol dice que la ley es santa, justa y buena en Romanos 7:12, y es también confirmada por la fe, según dice Romanos 3:31, y aún el mismo apóstol Pablo obedecía la ley, la Torá escrita. Esto lo vemos en Romanos 7:25.
Y desde luego que él mismo enseña que los creyentes debemos obedecer la ley escrita. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 7:19. De manera que los hijos de Dios honramos la ley de Dios al obedecerla, pero no con un sentido legalista, sino como una respuesta motivada por el amor que mora en el corazón del verdadero creyente. Esto lo encontramos en Romanos 13:10 y Juan 14:15. Entonces, desde la perspectiva del apóstol Pablo, debemos obedecer los mandamientos de la ley, pero sin caer en un uso legalista, sobre todo confiando en las obras de la ley para salvación. De manera que la recomendación que hago finalmente en este tema es que cuando leamos Gálatas o Romanos debemos acercarnos con una mente hebraica, evitando por todos los medios leer entre líneas con una mentalidad helenista o griega, porque de hacerlo así distorsionaremos sin duda su mensaje. Y recordemos que desde siglos atrás los llamados padres de la iglesia, ninguno de los cuales por cierto fue judío ni formado en el judaísmo, sino fueron todos griegos y romanos formados en los grandes centros helenistas de su generación, fueron los que asumieron el principio de la discontinuidad cuando hablaron de Yeshua y de Pablo, de lo cual hablaré en otro tiempo, pero sobre todo enfatizando que los llamados padres de la iglesia en los primeros 2 o 3 siglos del cristianismo provenían de la cultura griega, y así fue como ellos malinterpretaron muchos de los pasajes y pensamientos del apóstol Pablo, de lo cual enfaticé al principio, tenemos que interpretar desde la perspectiva del pensamiento hebreo para no tergiversar su significado. Por ejemplo, uno de los fundadores del cristianismo de los primeros siglos afirmó erradamente diciendo con estas palabras: nosotros sabemos que la principal epístola contra el judaísmo es la dirigida a los Gálatas, y esto lo dijo Tertuliano en su carta llamada Contramarción. Obviamente, para ellos el apóstol Pablo estaba atacando el judaísmo, de lo cual obviamente era un error, puesto que él mismo era judío. Más bien, la carta a los Gálatas fue para contrarrestar la influencia de los judíos judaizantes que trataban de imponer sus malas interpretaciones rabínicas, como ya lo vimos, para tratar de que los gentiles llevaran cargas adicionales como parte de lo que ellos pensaban que era necesario para su justificación. Y hasta el día de hoy, la mayoría de los teólogos cristianos, a pesar de su erudición, les cuesta mucho trabajo desprenderse de tantos siglos de desinformación teológica y de la mentalidad helenista que tergiversó el mensaje original. Así es de que hasta aquí este tema. El próximo video que estaremos grabando sobre este tema lo anunciamos aquí. Le llamaremos el problema presentado en Hechos 15. ¿Cómo podía un gentil ser miembro de la comunidad de Israel y disfrutar de las bendiciones del pacto? Ya lo veremos en el siguiente video de la serie. Hasta aquí. Les deseo bendiciones. Soy el pastor Juan González de su canal Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.